Los nazis planteaban esta idea de que los judíos tienen una religión, que el dios de los judíos come oro. Eso es lo que pensaban los nazis. Y los judíos, por lo tanto, tienen una hambre insaciable de dinero porque tienen que alimentar a su dios. Y su dios es un demiurgo que mantiene funcionando este mundo material en el que las personas están atrapadas. Para poder superar este mundo material en el que las personas se encuentran atrapadas, es necesario primero derrotar al judío que está sosteniendo a este dios que necesita comer oro para seguir existiendo. No es comer exactamente, pero se entiende la idea. La idea es esa. Somos presos de un dios que necesita oro y los judíos le están dando oro, así que hay que matar a los judíos. Esa es la idea de los nazis. YouTube, no estoy diciendo lo que yo pienso, estoy diciendo lo que pensaban los nazis. Por favor. ¿Esto tendrá que ver algo con Serrano? No, Serrano tenía otras voladuras porque Serrano estuvo muy metido con el tema de la India. Yo estoy hablando de la literatura de los nazis de Alemania. Estoy hablando de los cuentos infantiles que le contaban a los niños en los jardines infantiles de la Alemania nazi. Somos presos de un mundo material horripilante que es creado por un dios que nos tiene presos y que se alimenta de oro. Y los judíos le dan oro. Esa es la idea de los nazis. He escuchado esta idea del mundo material horripilante, del demiurgo, que incluso algunos nacionalistas, esotéricos, no sé qué, alaban a Lucifer, porque supuestamente Lucifer nos viene a liberar de ese demiurgo. He escuchado eso, he visto eso. Algunos que atacan al cristianismo dicen ese dios del desierto, por Yahvé, digamos, que es el dios de los judíos y no sé qué, y que deberíamos rechazarlo porque es de los judíos. Y eso viene del antiguo Egipto, ¿eh? Este conflicto del dios creador versus el dios liberador de la creación. Esta es la idea central, que es muy antigua, es anterior a Moisés y es del antiguo Egipto. Hay un dios creador que es un tirano. Es un tirano terrible y malvado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer lo que queramos en esta realidad que él creó. Si Dios fuera bueno, habría hecho una realidad en la que podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero es un dictador que nos impuso unas reglas claras de la realidad, la lógica. Entonces, como Dios hizo este mundo que funciona con lógica, entonces ese Dios que creó las cosas es malo. Y si hay un Dios malo, debería haber un Dios bueno. El siguiente paso del razonamiento. ¿Cuál será este Dios bueno? Sería aquel que lidera a los creados a liberarse de la creación. Esa es la noción. Entonces, lo que se plantea, que había un Dios que libera a los creados y un Dios que crea y por lo tanto, al crear define, al crear genera definiciones, ordenación. Y la ordenación son, digamos, muros, son límites. Y esas de ordenación y esos muros y esos límites son en el fondo una cárcel para estos huevos. Y para los otros dicen, no, pues este Dios ha creado un mundo, esta es la otra versión, este Dios ha creado un mundo que yo puedo entender, en el que yo puedo funcionar porque es comprensible, porque es predecible, porque funciona de una manera. Y esos son los que apoyan a el Dios creador. No puede ser malo un Dios que hizo un universo, término estrictamente filosófico se dice un universo benevolente. ¿Qué significa en filosofía un universo benevolente? Significa que la realidad es cognoscible para el ser humano la puede entender y puede navegar en ella, puede estar vivo en ella, puede sobrevivir porque puede entender y tomar decisiones apropiadas. Ahí tenemos esta discusión. ¿El universo es benevolente o no? ¿El creador, por lo tanto, es benevolente o no? Y si el creador no es benevolente, ¿quién es benevolente? El que nos libera de la creación. Por eso todos estos cultos siempre han tenido suicidios rituales y cosas así. Ahí hablábamos de los cátaros. Los cátaros eran gnósticos maniqueos, tenían suicidios rituales. Es en un conflicto religioso de este tipo, entiendo yo, que los israelitas que vivían en Egipto van a irse. Esta parte del conflicto religioso no se muestra en la Biblia, pero sí la hablan los griegos, porque las fuentes que tenemos de estos cultos religiosos son de los griegos. Los griegos son los que más hablan de estos cultos gnósticos, los griegos clásicos. O sea, los griegos sí hablan de que hubo un conflicto entre los defensores del Dios creador y los defensores del Dios liberador o emancipador en el antiguo Egipto. No dicen que de ahí salió Moisés, pero es como algo que tú podés suponer, obviamente con posibilidades de error. No estoy diciendo que esta aseveración que yo estoy haciendo sea perfecta, estoy diciendo que es una aseveración que tiene algo de sentido. Entonces tenéis esta situación que se viene de antes de, es anterior a los judíos, y todo indicaría que los israelitas son los que más fuertemente tomaron bando por el Dios creador. Y por eso el Dios creador, esa es una de las razones, por cierto, obviamente sin desmentir la Biblia, esa es una de las razones por las que el Dios creador después los visitó y donde él iba a vivir después. Lo eligió como el pueblo donde él iba a nacer y vivir entre ellos. Este problema es súper profundo porque si nosotros nos fijamos en el tipo de cosas que hoy en día se están planteando, se están diciendo, se están hablando, el trans. ¿Qué pasa con los trans? ¿A qué Dios sirven? ¿Al creador o al emancipador? Al emancipador. Claro. En la mitología griega anterior en términos de registro de los textos que en el Antiguo Testamento nombran a el demonio, términos cronológicos, antes de que esos textos fueran escritos o estuvieran disponibles, tenemos la figura, la presencia de Lucifer en la forma de Prometeo. Los dioses hicieron un mundo y pusieron al ser humano a vivir en ese mundo, dijeron este es el mundo, y los seres humanos encontraron que ese mundo era fome y no les gustaba, le dijeron bueno, es lo que hay, hasta que llegó Prometeo y dijo, ajá, yo les voy a llevar el fuego. El fuego es simbólico, se supone que el fuego de los dioses, para los que defienden la
la acción de Prometeo. Recordemos que Prometeo los mandan a una montaña en los Himalayas a que un cuervo le coma las tripas, y como Prometeo era inmortal, porque no sé, no me acuerdo si era un titán o un semidios, entonces las tripas se regeneraban siempre y el cuervo se las seguía comiendo y seguían regenerándose. Ese era su sufrimiento eterno. Fíjense ustedes cómo es que esta es una figura muy clara, porque esta es una temática muy profunda del ser humano, que se encuentra incluso contenida en muchas tradiciones paganas, como estamos observando. Entonces, tenemos a este Prometeo, que lo que le da a los seres humanos es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, lo que le dice a los seres humanos es que van a tener la posibilidad de elegir ellos cómo tiene que ser el mundo, en lugar de estar siempre sujeto a lo que Dios dice. Y ese es el fuego. Y ese es el fuego. Transhumanismo es eso también. Y el transhumanismo es eso también, por cierto, obvio. Esta es gente que tiene esta religión, no porque sean malas personas, término subjetivo. Digamos. Ellos no dicen, no se miran al espejo y dicen, como la bruja esta de los monitos españoles, qué mala soy. No, no hacen eso. Ellos piensan que son los buenos. Ellos están haciendo una obra magnífica, positiva. Ellos creen que son salvadores del mundo. Tienen un error. Por eso se llama herejía, no se llama maldad. Se llama herejía. Herejía significa error. Una herejía es cuando tú te equivocas y te dicen, bueno, te he equivocado, y tú decís, no, yo tengo la razón. Bueno, estás en herejía. Ahí ya entraste en herejía porque te avisaron de que estás equivocado y no hiciste caso. Eso es herejía. Y hace mucho más sentido lo que tú decís, porque estas personas que tienen estas ideas, que las defienden, las viven. O sea, porque hay algunos que dicen, estos tipos hacen estas cosas y de alguna manera, como quien dice, nos tiran la peste a nosotros, pero ellos no. Pero resulta que ellos mismos experimentan en sus cuerpos esa rebelión a Dios, esa negación. Y la gozan, porque están tan en el error, tan sumergidos en el error que la gozan. Por ejemplo, este Harari creo que es homosexual, por lo que entiendo. Muchos autores de toda esta cuestión trans, ellos mismos expusieron sus cuerpos a operaciones, a mutilarse. Sí, la hueona esta de la Beatriz Paul Preciado, que tiene un libro, se llama Testoyonki o algo así, donde cuenta cómo se siente estar drogada en testosterona, que no es su hormona natural porque es mujer, estar drogada en testosterona todo el día. Hay muchos que dicen, no, esto es una cuestión de las naciones ricas para destruir a las pobres. Sí, naciones ricas se están haciendo mierda por dentro con estas ideas, po. Entonces no hace sentido. Y es como los judíos contra el resto. En Israel hay más feminismo y más gay que en ningún otro lado. Los judíos se volvieron gnósticos cuando rechazaron a Jesús. De ahí el Talmud es muy gnóstico, y la Cábala también. Y el judaísmo rabínico profundo es gnóstico. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que ellos nos tiran a nosotros, el feminismo nos tiran a nosotros, pero lo tienen también ellos. Israel es el país donde es menos favorable del mundo, el país donde es menos ventajoso para un hombre casarse, el país con las leyes de divorcio, con las leyes matrimoniales más duras para el hombre de todo el planeta Tierra, es el país con las leyes de acoso más duras. Tú le decías a una mujer israelí, qué lindos tus ojos, y te vas a la cárcel, años. Entonces ellos mismos están sufriendo en sus carnes su cuestión, y ellos mismos, fíjate tú, ellos mismos van a seguir. Fíjense en estos youtubers que son como, entre comillas, medios liberales, no sé si han visto, y que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto porque es un exceso, pero no está de acuerdo con la normativa en sí, ¿no es cierto?, que se estila. O sea, no está de acuerdo con las consecuencias, pero sí está de acuerdo con las premisas, para dejarlo bien en claro. Hay harto youtuber que dice, yo estoy de acuerdo con que, no sé, con que los hombres son igual que las mujeres, pero esto me parece un exceso. Y está de acuerdo con las premisas, no con las consecuencias. Perfecto, adelante. Entonces, ¿estáis de acuerdo con esto que está pasando? Ese es el resultado que eso tiene. Lo que hay al interior de ese razonamiento es, de nuevo, que es base también del liberalismo, este Dios liberador. Porque este Dios liberador me dice, podemos hacer las cosas como queramos y la realidad va a hacer lo que nosotros digamos. Estamos rompiendo o intentando romper o haciendo como que no existen esas murallas, esos límites, esas definiciones que Dios dejó para que el mundo tuviera sentido, orden y concierto. Entonces, esta es una pelea muy profunda que tiene al menos 5.000 años, y en la que sabemos nosotros que ya ganamos porque Jesús ya derrotó a los malos, la cruz, pero que nosotros, al estar en una realidad temporal, tenemos que seguir en la lucha igual. Pero es una lucha que tiene al menos 5.000 años. Los seres humanos han peleado por esto desde mucho tiempo, y si nosotros queremos plantearnos que es un tema de opinión, de que yo en realidad pienso que... No, aquí hay dos bandos y aceptas la realidad o la rechazas. O la niegas. Aceptas la creación o te buscas liberarte de ella. No hay medias tintas en esta weá y no hay otra opción. Y esa es la disyuntiva en la que todos ustedes se encuentran, amigos que están viendo. Todos nos encontramos, incluso... Aunque no lo quieran. Con nosotros mismos, o sea, porque somos tentados y porque está esa tentación de creerse más de lo que es y conocer los límites que tenemos. Y como te digo, o sea, esta idea de que no, es lo que pasa, es que son unos países ricos que están haciendo esto para destruir a los pobres, ellos mismos son los más destruidos, o sea, ellos mismos, a causa de esas ideologías que en estos países fueron más fuertes. Me acuerdo cuando tú hablaste de los efectos negativos del liberalismo, que tú estabas ahí, que los países más donde el liberalismo, entendido, ¿no?, como meramente liberalismo tipo Milei. No estamos hablando de economía. Lo primero que hay que decir, no cuando decimos liberalismo, no estamos hablando de economía. Estamos hablando del sistema político liberal que empieza a existir en un punto específico de la historia. Claro, y los países donde el liberalismo ha sido fuerte, digamos, donde empezó antes, donde
penetró antes, incluso aquellos donde se formó en esos países, el liberalismo, ya uno ve el desastre social, pues ve familias destruidas, tasas de natalidad bajísimas, altas tasas de suicidio. Entonces, es esa idea de quiero ser Dios, quiero mandarme, quiero hacer lo que me da la gana, lo que destruye a todo aquel que tome esa pésima idea de adoptar esa idea y de hacerla suya, digamos. Claro, porque está yendo contra la realidad. Y ahí está parte del reclamo por el tema de la tiranía. Yo estoy tratando de ir contra la realidad y la realidad me mata. Entonces Dios debe ser muy malo. Entonces hay una cuestión que se retroalimentan. Y se retroalimentan y ahí está el victimismo. Claro. El victimismo muy propio de la izquierda, pero que también ahora le encanta a la derecha. Que la vemos cuando los hueones van a que les peguen y después lloran que les pegaron. Claro. Eso es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No es que nosotros no queríamos que nos pegaran. No se nota. Porque fuiste, no te pegaron, lleváis varios días llorando que te pegaron y te aseguro que la próxima vez vaya a ir de nuevo a que te peguen de nuevo y vaya a llorar de nuevo que te pegaron. Te lo firmo. Entonces, sí, claro. Es a propósito. Esta weá es a propósito porque lo que estáis sirviendo al Dios de la antirrealidad. Estáis sirviendo al enemigo, claro. Al rival, al adversario, a Satanás.